buenos días a todas, a todos. Es un honor muy grande para mí poder estar participando de esta actividad de apertura de la conferencia Claxo Venezuela, realizada aquí en Caracas, este extraordinario evento que significó tanto esfuerzo, tanta dedicación de tantos y tantas compañeras y compañeros durante los últimos meses. Quiero saludar y agradecer a nuestro querido compañero, amigo Francisco Durán, viceministro del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación, también presidente del FONACYT, agradecerle en nombre de Claxo, de las casi 400 instituciones que componen nuestro consejo, por el importante apoyo que ha brindado a este evento y por la generosidad con la que nos ha atendido para empezar a pensar diferentes formas de articulación y de desarrollo de proyectos que integren el trabajo de investigación tan importante que se realiza aquí en Venezuela con el que se realiza en otros países en los centros Claxo. También saludar y agradecer a querido compañero, también amigo Humberto González, viceministro del Poder Popular para la Educación Superior. Tenemos con el Ministerio de Educación, con el Viceministerio para la Educación Superior desde hace muchos años, muchos intercambios, mucho trabajo conjunto. Está aquí mi querido amigo Luis Bonilla, que también ha desempeñado funciones en el Ministerio y hoy dirige el Centro Internacional Miranda y tantos otros compañeros y compañeras que desde allí nos han ayudado a pensar los caminos de la educación superior en América Latina, tema al cual me voy a referir enseguida. Quiero, en nombre del profesor Roberto Hernández Montoya, agradecer todo el apoyo que el CELARG nos ha brindado, a Mary Klein Stilling también, y por supuesto a nuestra amiga Nelly Prigorian. El CELARG, como siempre, nos ha brindado generosamente su espacio, su dedicación, su reflexión y la enorme proyección nacional que tiene este centro del pensamiento y de la cultura venezolano y latinoamericano. Hace algunos años tuve el honor de haber sido invitado a participar de uno de los jurados que tiene el CELARG del concurso, conocido concurso de ensayos, y en aquel momento pensábamos, bueno, sería tan bueno poder hacer alguna actividad, alguna conferencia de los centros Claxo, y poco tiempo después, gracias a la dedicación y el esfuerzo de todas las instituciones de Claxo y particularmente a esa capacidad militante y ese compromiso inacabable que tiene Alba Carocio, se fue realizando y concretizó en este espectacular momento de encuentro, de reflexión, de pluralismo, de discusión, de debate acalorado, como son los debates en Venezuela y en toda nuestra América Latina, pero de debate democrático acerca de los grandes problemas de nuestras sociedades que ustedes tienen en esta agenda tan importante del evento que se ha realizado por parte de los 13 centros que componen el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales aquí en Venezuela. Recordemos que hace un año Venezuela tenía 5 instituciones asociadas a Claxo, hoy tiene 13. Ayer en la reunión y esto no se produce solo, no, Claxo no funciona con las lógicas de la oferta y la demanda del mercado. Esto es intervención, esto es política institucional, este es trabajo fundamentalmente de las instituciones venezolanas, y yo quiero reconocer en esto, no porque ha sido la única, sino porque en una persona menciono también a todas las demás, el trabajo que ha hecho Alba Carocio como representante de Venezuela, Colombia y Ecuador en el comité directivo. Igual como si hubieran sido dominados por un espíritu expansionista argentino, ya me han dicho que el año que viene serán 26. Y le hemos aceptado la apuesta, por supuesto. Quiero saludar entonces a todas las directoras y directores de los centros venezolanos que han organizado este evento, a los miembros del comité directivo y al equipo de la Secretaría Ejecutiva que con tanto compromiso nos ha apoyado en todo el trabajo que estamos realizando. Y antes de comenzar el tema, quería decir una cosa porque la tengo que decir y porque si no la digo me voy a sentir muy mal después. Realmente, si ustedes me permiten, hay algo que un extranjero, como es mi caso, no entiende de Venezuela. Hay muchas cosas que no se entienden de los otros países, pero hay una cosa que realmente no se puede entender. Cómo sistemáticamente en el exterior y también dentro de este país se afirma sistemáticamente la ausencia de canales de libre expresión,
la ausencia de canales de debate, de pluralismo, de participación democrática, inclusive la ausencia de mecanismos democráticos en el país que más elecciones ha tenido a lo largo de la última década, duplicando los niveles los momentos de representación o de electorales que ha habido en buena parte de los países de América Latina. ¿Cómo se enuncia que existe libertad de expresión en un país en donde uno solo se encuentra con diversidad de opiniones? ¿Cómo se dice que hay libertad de participación cuando se generan, inclusive nosotros mismos aquí en este evento, la posibilidad de encuentro de instituciones que piensan muy diferentes, que están en las antípodas del pensamiento y la reflexión política y de la posición política dentro de los asuntos internos de Venezuela? ¿Cómo se puede decir todo esto y hacer todo lo contrario? Aquí hay participación, aquí hay democracia, aquí hay pluralismo, aquí hay libertad. Y esto hay que decirlo porque si no, no se entiende. Al menos a mí me parece todo esto y he tenido la oportunidad, y tenemos los que estamos de afuera posibilidad de verlo. ¿Que los resultados de la política pública agraden a todos? Claro que no. Pero esto es aquí en Venezuela como en cualquier lugar del mundo. Se disputan proyectos y los proyectos generan diversidad de opiniones y de intereses. Pero me voy a dedicar aquí muy rápidamente a definir algunas de las tendencias del desarrollo de la educación superior latinoamericana en los últimos 30 años. Y si uno pretende hacer esto, por lo menos debe aclarar dos cosas al comienzo. Una, que todo balance de América Latina corre el riesgo de ser exageradamente simplista y dejar de mencionar especificidades y diferencias nacionales que son muy importantes. Seguramente a cada una de estas tendencias que yo voy a mencionar aquí, 6 tendencias, que no serán las únicas ciertamente, pero son las 6 que me parecen que pueden ser interesantes discutir. Esas 6 tendencias podrían encontrar en el análisis de la realidad específica de cada país muchas mediaciones, muchos elementos particulares que harían que estas tendencias se relativicen. Esto es así sin lugar a dudas. Primera aclaración. Segunda aclaración. Las enormes diferencias nacionales que existen no impiden, sin embargo, encontrar y reconocer algunos desafíos comunes que hoy enfrentan las universidades latinoamericanas, y es a esto que me voy a referir al final de mi intervención. Voy a mencionar entonces 6 tendencias y después voy a tratar de analizar algunos problemas, dimensiones, tensiones, mediaciones que podemos reconocer en estas 6 tendencias para finalmente apuntar algunos de los desafíos. Entonces, la primera tendencia que se verifica cuando uno analiza lo que ocurrió en la educación superior latinoamericana a lo largo de los últimos 30 años es que ha ocurrido una enorme expansión del sistema universitario en absolutamente todos los países. Este proceso de expansión se verifica por un aumento muy sistemático del número de instituciones universitarias, por el número de alumnos y por el número de docentes contratados por los sistemas nacionales de educación superior. Sin lugar a dudas, si uno quisiera decir cuál es la primera característica que aparece cuando ve el ciclo histórico de 30 últimos años de desarrollo de la educación superior, es que este es un sistema que ha ido sistemáticamente creciendo. No les voy a decir aquí, también lo pensé en algún momento, traer la tentación que al menos yo odio del PowerPoint y de estas cosas, del Data Show, que muestran números y todo, pero les pido que por favor me crean, todo esto se verifica con números que no les voy a decir para no aburrirlos. Pero cualquier estadística que ustedes busquen acerca del desarrollo de la educación superior va a mostrar, si ustedes ponen los números en los años 90, y finalizan en el 2010, 2012, 13, según el país, las estadísticas que tengan, podrán ver que todas estas tendencias que yo les digo se reconocen con muchísima claridad. Entonces, primera tendencia, y ahora de luego la analizaré con más detalle, es la expansión. Segunda tendencia que se verifica en algunos países, claro, con mucho más intensidad, muchísimo más intensidad, pero que también está de manera general en casi todos los países de América Latina y el Caribe, es una relativa, en algunos casos, y en otros, como mencionaba, significativa democratización en las oportunidades de acceso al sistema universitario.
Democratizar el sistema significa que personas o grupos que históricamente estuvieran excluidos de la educación superior tengan acceso al sistema. ¿En qué condiciones o no? Esa es otra discusión, pero sin lugar a dudas, sectores sociales que históricamente estaban excluidos de la educación universitaria en América Latina ahora tienen acceso a ella, con enorme diversidad nacional, insisto, pero la tendencia es a la democratización. El ejemplo más claro es el acceso de las mujeres a la educación superior, donde a partir de los años 60 las mujeres han empezado a encontrar en algunos países, en otros a partir de los años 80, un aumento muy significativo de sus oportunidades de acceso al sistema, siendo hoy las mujeres en muchos países de América Latina la mayoría de las estudiantes universitarias que existen en los países. Bueno, no puedo huir de la tentación de dar algunos datos, disculpen, sobre el tema de la expansión, pero digo uno para que tengan idea de los niveles en los que estamos. Primero, las tasas brutas de escolarización superior, que en general muestran una primera foto muy general, ¿sí? Es en este sentido, nosotros hoy tenemos tasas brutas en países como Cuba y Argentina, de casi un poco más de la mitad de la población. Estos países tienen el caso de Cuba particularmente, sistemas de educación superior no universitarios, sistemas técnicos que permiten entender cómo de cierta forma todos los jóvenes entre 18 y 24 años estudian en algún nivel superior del sistema. Argentina casi la mitad. En Chile el 40%, Brasil continúa teniendo tasas relativamente bajas de educación superior, pero muy significativamente altas si comparamos con las tasas brutas de escolarización que tenía Brasil hace un poco más de una década atrás. Brasil casi ha duplicado el número de estudiantes universitarios en los últimos 12 años. Venezuela es sin lugar a dudas el ejemplo más claro de crecimiento y expansión de las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior, alcanzando tasas brutas de escolarización de casi el 80%, no sé, Humberto, tú me dirás, 80 y pico por ciento, lo que significa que, y esto un cambio muy significativo en los últimos 15 años, ya que esto significó el acceso a la educación superior de muchísimos jóvenes. Si uno analizara también los datos de jóvenes con 25 años o más, o sectores, población con 25 años o más que ha terminado los estudios superiores, y uno compara años 90 y 2010, 2012, 2013, ve también crecimiento en algunos casos, la duplicación o triplicación de estudiantes que han concluido, de personas que han concluido los estudios superiores. Y si hay una ampliación, esto significa que esa ampliación estuvo de la mano de la democratización, porque los sectores más privilegiados de la sociedad, la alta burguesía y los sectores de las altas clases medias, ya tenían acceso a la universidad en estos países en los años 60. La democratización no se dio por el acceso de estos sectores a la universidad, que ya estaban dentro de la universidad, sino por el acceso de sectores que tradicionalmente estaban excluidos, o dentro de las clases medias, por ejemplo, como les decía, las mujeres. La tercera tendencia que se puede reconocer es el significativo crecimiento de los posgrados. Los posgrados han crecido de forma exponencial y esto hace inclusive que cualquier estadística sobre posgrados pase a ser obsoleta en apenas algunos días o algunas pocas semanas. Todos los días se crean nuevos posgrados en las instituciones de educación superior latinoamericana. Después me voy a referir a esto, pero la red de posgrados de Claxo, por ejemplo, nosotros empezamos hace un poco más de 5 años con 200 y pico posgrados, hoy está en casi 700 posgrados. En 5 años pasamos de 200 a 700 y llegaremos muy probablemente dentro de 3 o 4 años a más de 1000 posgrados en instituciones latinoamericanas de educación superior. Los problemas y consecuencias que tiene esto luego los analizaré, pero sin lugar a dudas la expansión de la universidad hacia adelante, no solo democratizarse por la base, sino la expansión de las fronteras de la universidad hacia adelante con un sistema cada vez más complejo post-universitario, es una de las características del desarrollo en nuestros países. La cuarta característica es la enorme importancia que ha tenido la discusión acerca de la calidad de la educación superior en los debates públicos de América Latina y el Caribe. Esto también es un elemento que sin lugar a dudas caracteriza los últimos años. A lo largo de los últimos años, si uno piensa que sobre calidad de la educación se ha discutido siempre con la misma energía y
y con el mismo ímpetu. Pero esto no es así. En los años 80 las discusiones sobre calidad transitaban por otros carriles mucho más periféricos. Hoy cualquier medio de comunicación que habla de la educación lo primero que pone como cuestión en discusión, aunque no se sepa muy bien qué quiere decir esto, pero hay que señalarlo, es el problema de la calidad. Y particularmente cuando se habla de calidad educativa, que es uno de los temas que estructura la agenda del debate público acerca de la educación, de la calidad educativa se habla fundamentalmente o en primer lugar cuando se habla de las instituciones de educación superior. En algunos lugares señalando la enorme calidad que tiene, en otros la pésima calidad que tienen nuestras instituciones de educación superior. Sea como fuera, y ahora lo analizaremos, el problema de la calidad pasó a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas norteadores del debate público acerca de la educación superior. En quinto lugar, la relación cada vez más estrecha que se hace entre los modelos de desarrollo productivo y económicos y el desarrollo universitario, haciendo una asociación casi lineal también en el debate público y también muchas veces en los debates ministeriales o inclusive en los acuerdos internacionales acerca de la estrecha relación que existe entre la capacidad de producción, entre comillas, de nuestro sistema de educación superior y el sistema productivo nacional, estableciendo una relación directa entre la capacidad de respuesta que tiene que tener el sistema educativo para que el sistema productivo también se dinamice, se haga más competitivo y más dinámico en las actuales condiciones de desarrollo de la economía nacional o mundial. Asociar las demandas entonces de la economía a las demandas del sistema educativo y de cierta forma subordinar el desarrollo universitario a las necesidades del desarrollo económico. Esto es una característica que también está presente y es una de las tendencias del desarrollo de la educación superior. Ahora mencionaremos rápidamente los problemas que surgen alrededor de esta cuestión. Y en sexto lugar, no solo el tema la sexta tendencia es la importancia que ha tenido la cuestión del financiamiento, no solo como un tema de debate público, que también está significativamente en los debates, demandas y necesidades de los diferentes grupos que actúan en el campo educativo y particularmente en el universitario, sino también el problema del financiamiento entendido como la enorme complejidad que ha adquirido en los últimos 30 años el financiamiento universitario. Primero, un aumento significativo en prácticamente todos los países de la inversión pública en educación, en algunos países más, en otros menos, pero si uno mira América Latina, aumentaron las inversiones públicas en educación. Insisto, toda tendencia general oculta diferencias, pero esto ha ocurrido y lo que no hay duda alguna que esto ha generado también es una enorme complejidad, ¿sí?, en la estructura, características y dinámicas que tiene el financiamiento universitario, y ahora mencionaremos algunas de estas cuestiones problemáticas que se plantean. De cualquier forma, si ustedes me escuchan, podrían decir, bueno, este señor nos vino a contar la existencia de un verdadero milagro que ha ocurrido en estos últimos años, democrático. Las universidades se han expandido, se han democratizado, se han ido hacia adelante con un sistema cada vez más complejo de posgrados, la calidad ha pasado a ser un tema, la relación con el sistema productivo se ha intensificado y los financiamientos se han diversificado. De cierta forma, para algunos organismos internacionales, todas estas tendencias marcan una verdadera revolución democrática de la educación superior en América Latina, que festejan y que de cierta forma también destacan ante ciertos desafíos que o reformas que deben implementarse urgentemente en los sistemas de educación superior para evitar que este gran avance se transforme en las próximas décadas en un estrepitoso fracaso. Es así que, por ejemplo, el Banco Mundial señala muchas de estas tendencias y a partir de estas tendencias propone una serie de reformas que se deben hacer en la educación superior para que todo esto no acabe revirtiendo en derrotas, sino en victorias productivas, económicas y sociales para nuestras sociedades. Yo creo que tenemos que ser un poco más cautos y analizar qué significaron estas tendencias, con sus enormes avances sin lugar a dudas y también con los enormes desafíos que nos colocan. Especialmente porque América Latina ha vivido en la última década la emergencia de un conjunto de proyectos que sin lugar a dudas han cuestionado y han conseguido desarrollar políticas efectivas de ampliación del poder popular, de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, de la participación social y que claramente se contraponen a la hegemonía que ejercieron
que ejerció el neoliberalismo en la década del 90 y aún hoy ejerce en algunos de los países de nuestra región. Entender y discutir estas tendencias es fundamental porque también nuestra región se ha hecho más diversa y en nuestra región el tema universitario o el problema, entre comillas, como nosotros lo denominamos universitario, ha adquirido diferentes matices en función de los diferentes proyectos políticos en pugna. Estas 6 tendencias están presentes en los países que hoy continúan teniendo políticas neoliberales y también en los gobiernos que tienen políticas post-neoliberales, emancipatorias y transformadoras, y es en este sentido que es muy claro entender qué han significado estas 6 tendencias. Buenos diagnósticos no generan necesariamente buenas políticas, pero malos diagnósticos siempre terminan generando malas políticas. Y es en este sentido que es muy interesante entender qué es lo que ha ocurrido. Entonces, primera cuestión sobre la expansión. La expansión que se podría festejar y mostrar con diferentes números no puede dejar de ocultar que en América Latina nuestros sistemas educativos se han hecho cada vez más complejos, diversos y segmentados. Hoy hablar de Sistema Nacional de Educación Superior en muchos países es un verdadero ejercicio de ficción o de imaginación científica, porque lo que existe ahí son un conjunto de instituciones con una complejidad y con una diversidad tan extrema que llamar a eso de sistema es un verdadero esfuerzo de elasticidad lingüística con el concepto sistema. Porque en algunos países esta diversificación asociada a la expansión ha tenido que ver, por ejemplo, y es el caso de Venezuela o también de cierta forma el caso de Brasil, con un objetivo político de expansión del sistema. ¿Sí? La dificultad que han tenido estos países, y me estoy metiendo ahora en una arena movediza, pensé todo el tiempo, no voy a hablar de Venezuela, y en esto tengo que hablar de Venezuela, es que ha habido un objetivo político, sin lugar a dudas, que ustedes lo podrán evaluar mucho mejor que yo, de ampliación de las oportunidades de los sectores que históricamente estuvieron excluidos de la educación superior, de tener acceso a ella. ¿Cómo se podría haber hecho esto? Mediante una ampliación del acceso a las universidades tradicionales, cuestión que evidentemente por algún motivo no se realizó y no se pudo realizar, es el caso también de Brasil. Brasil, cuando se propone el presidente Lula ampliar significativamente las oportunidades de acceso a la educación superior, encuentra con una profunda resistencia de las universidades tradicionales y crea una alternativa. En el caso venezolano también fue la alternativa de creación de un nuevo sistema institucional público que sin lugar a dudas permite ver cómo Venezuela es el país de América Latina donde más se expandieron las oportunidades de acceso a la educación superior. Esta expansión que significa una enorme democratización, significó también que el sistema universitario venezolano, que era mucho más homogéneo y, entre comillas, coherente, y no me refiero a coherente en el sentido ideológico, sino coherente en términos de su normativa, de su organización, se transformó hoy en un escenario mucho más diverso, mucho más múltiple, con instituciones mucho más complejas. La democratización estuvo asociada entonces a la complejidad de un sistema cada vez más diverso. En otros países no ocurrió esto, es el caso de Chile, por ejemplo. Chile es el único país de América Latina en el cual no crece, si ustedes comparan con los años 90 y más aún si comparan con los años 70, en la década del 70 cuando estaba el gobierno de la Universidad Popular, de la Unidad Popular de Salvador Allende, el número de estudiantes y la tasa bruta de escolarización era más alta. Chile tiene, a pesar de que se nos muestra sistemáticamente como el gran modelo a seguir en América Latina, el gran modelo de reforma educativa, tiene menos estudiantes. En términos con relación a los que tenía proporcionalmente, no en términos absolutos, pero sí relativos a los que tenía en la década del 70 y los mismos que tenía en los años 90. O sea, cuando termina la dictadura, Pinochet deja un número proporcional de alumnos en la universidad que se mantuvieron en estos años de democracia en Chile sin variaciones. ¿Sí? Entonces, Chile es un caso en donde no hubo crecimiento, es el único que no tuvo crecimiento significativo. Sin embargo, la diversificación institucional en Chile ha sido enorme. Chile tiene hoy una enorme cantidad de instituciones con una clara predominancia sin duda de las instituciones privadas, ¿sí? Esto también es una tendencia bastante característica de los países de América Latina, más universidades privadas que públicas. Si uno hace la suma de universidades, de instituciones universitarias en América Latina, va a ver que hay más privadas que públicas, pero Chile es un sistema, aquí mi amigo Jesús Redondo me podría corregir si me equivoco, en donde no solo hay una diversificación de instituciones privadas, sino que simplemente todo es privado, inclusive las instituciones públicas, porque las instituciones públicas funcionan con las mismas lógicas de las instituciones privadas, inclusive a la hora de financiarse.
Entonces, es un sistema altamente diversificado, diferente a la diversificación venezolana o brasileña, sin lugar a dudas, o argentina. Argentina también es un sistema, un buen ejemplo de un país en el cual, aunque hay un crecimiento de la universidad privada, lo que hubo en estos últimos años es un crecimiento muy significativo del número de instituciones públicas y una diversificación y diferenciación de las universidades públicas. De estas macrouniversidades, de estas grandes universidades como la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, de La Plata, el surgimiento de una enorme cantidad de instituciones públicas dirigidas a públicos más específicos, más focalizadas y con un perfil diferente. En suma, esta diferenciación está directamente asociada al crecimiento y es importante entenderla porque es a partir de esta diferenciación que los países tienen que poder pensar sus políticas de promoción de la educación superior, tratando de definir prioridades y de pensar si realmente esta diferenciación tiene un efecto productivo en términos democráticos o por el contrario genera, como sin lugar a dudas es el caso chileno, una alta limitación a las posibilidades de democratización. Sin lugar a dudas el caso de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, muestran un esfuerzo por una diversificación asociada a la democratización. En otros países, un esfuerzo de diversificación asociada a la segmentación y al mantenimiento de privilegios de los grupos que históricamente accedieron a las instituciones universitarias. Como quiera que sea, administrar un sistema educativo altamente segmentado no debe ser fácil y en este sentido no me gustaría estar en el lugar que está Humberto ahora, ¿sí? Teniendo que lidiar con un escenario de tan enorme complejidad con demandas también complejas. Por otro lado, es interesante entender que este proceso de diversificación institucional estuvo asociado, como comentaba anteriormente, a un aumento, a una expansión del sistema, pero también una regla que se ha verificado en América Latina es que en este contexto cierto tipo de desigualdades han persistido a pesar de algunos de los grandes esfuerzos de universalización y de democratización que se han hecho en algunos países o de los resultados bastante pobres que otros países tienen en este campo. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, persisten hoy en América Latina grandes desafíos para la democratización de las universidades en nuestros países. Han habido avances extraordinarios, pero problemas relativos a ciertos grupos sociales se mantienen, especialmente en algunos países. Esto es el caso a pesar de los grandes avances que hubo en países como Bolivia, como Ecuador, también en Perú de cierta forma, el gran problema que se plantea en el desafío de inclusión de los sectores o de las comunidades indígenas a la educación superior. También con relación a la población afrodescendiente o la población negra en países como Brasil, también naturalmente Colombia, Ecuador, en cierto sentido México también con un alto porcentaje de población indígena. En suma, sectores tradicionalmente postergados siguen estando excluidos. Menos en los países posneoliberales, sin lugar a dudas, mucho más en los países con gobiernos neoliberales, como es el caso de Colombia, como es el caso de México. De cualquier forma, el problema de la desigualdad en la educación superior tiene que verse hoy de una manera mucho más compleja, porque, por ejemplo, mencionábamos antes, el gran sector de la sociedad que se, entre comillas, benefició de la expansión del sistema educativo de nivel superior en América Latina y el Caribe fueron las mujeres. Y si uno mira esto, la estadística muestra hay más mujeres que hombres en las universidades. Las mujeres empiezan a entrar en los cursos que históricamente estaban reservados para los estudiantes varones, como los cursos de ingeniería, de matemática, y todos los prejuicios que había con relación a la capacidad de las mujeres para desempeñarse en estos cursos han desaparecido porque en los sistemas se han hecho cada vez más frecuentes las pruebas y los sistemas de evaluación y muestran que las mujeres, aunque el prejuicio anteriormente decía que para la matemática no se desempeñaban muy bien, se sacan las notas más altas inclusive en la matemática. No hay absolutamente ninguna razón fundamentada en ninguno de estos prejuicios que pueda seguir siendo sustentada con relación a las mujeres. Sin embargo, un dato no deja de llamar la atención. El gobierno, por ejemplo, de las universidades y de los sistemas universitarios no ha cambiado en prácticamente nada en su composición de género en los últimos 30 años.
Nosotros hicimos una investigación analizando las 200 principales o más grandes universidades de América Latina y descubrimos que menos del 7% de ellas estaban dirigidas por mujeres en los cargos de rectoría y que solo 20% de ellas tenían mujeres en los cargos de dirección superior de las instituciones universitarias, los cargos más altos, y que básicamente gran parte de ellas se concentraban en las áreas académicas de pregrado. O sea, en esta función maternal, de cierta forma, a la cual son condenadas las mujeres, a administrar la parte más compleja de la institución, que es la atención de los alumnos, ¿sí? En esta especie de papel de supermadres que tienen de poder dirigir o proteger o acoger en instituciones de 200.000 alumnos los problemas estudiantiles. Porque los problemas que tienen que ver con la gestión financiera, los problemas que tienen que ver con la investigación y los problemas que tienen que ver con la dirección general continúan hoy reservados a los hombres. Nuestras universidades se democratizaron en términos del acceso de las mujeres, pero su gobierno continúa siendo profundamente sexista y discriminador en términos de género. Entonces, cuando hablamos de igualdad hoy, tenemos que ver oportunidades de acceso sin lugar a dudas y festejar y fortalecer y ampliar estos desafíos, pero también ver otros temas pendientes que aparecen con relación a las desigualdades. Por otro lado también, y esto es muy complejo, a los desafíos que se plantean en las políticas de democratización del acceso y en sistemas, como mencionaba antes, altamente diversos, ¿sí? Y segmentados o diferenciados, ya que el riesgo que se corre hoy en América Latina es que la exacerbación de ciertas demandas históricas de los grupos que tradicionalmente tuvieron acceso al nivel superior, radicalicen, y esto lo representan sin lugar a dudas como propuesta, no solo está en las propuestas del Banco Mundial para la Educación Superior, sino en las críticas que muchos sectores de derecha le hacen a los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, es cómo las demandas de estos grupos que históricamente tenían el privilegio de dirigir y de manejar la política universitaria, hoy exigen una segmentación mayor del sistema de educación superior o del subsistema de educación superior, diferenciando las instituciones, ya que los pobres se traban a ellas, los pobres en las malas instituciones de un lado y los sectores del poder concentrándose en las instituciones de excelencia por otro, ¿sí? Este proceso de ampliación de las oportunidades de acceso llevó la disputa por la democratización hacia el interior de las propias universidades, ¿sí? Y esto ha intensificado estas propuestas que se disfrazan por detrás de algunos argumentos de eficiencia, de eficacia, que tienden a segmentar todavía más el sistema educativo, haciendo universidades ricas para los ricos y universidades pobres para los pobres. Mientras los pobres estaban fuera de la universidad, este no era un problema. Ahora que le invadieron, la respuesta parecería ser, por detrás de un enorme bagaje tecnocrático, insisto, como son las políticas del Banco Mundial, a pensar una diferenciación y una segmentación mayor del sistema, entendiendo que hay universidades que forman a los investigadores, a los críticos, a los pensadores y a las clases dirigentes, y universidades de carácter profesionalizante que simplemente lo que tienen que hacer es darle rápidamente el diploma para que esa gente salga al mercado y se busque su vida como pueda. La tercera cuestión tiene que ver con los posgrados, y aquí son dos cuestiones altamente problemáticas que se han dado con relación al posgrado. Primero, los posgrados han surgido en muchos países de manera general en América Latina a dos tendencias. Una, entender el posgrado, y esto hay, insisto, excepciones, pero si uno mira de manera general el mapa de América Latina y el Caribe, dos características tuvo la expansión de los posgrados. Uno, responder a las necesidades en el inicio, no ahora que podríamos identificar otras, pero en el inicio, esto es en los años 90, responder a las necesidades de restricción de financiamiento público de la educación superior. Los posgrados pasaron a ser una fuente de captación de recursos para el financiamiento de las universidades complementario al financiamiento estatal. Es curioso que en muchos países, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, que históricamente tuvo una tradición muy clara de gratuidad de la educación superior, los posgrados pasaron a ser entendidos como una forma, mediante mecanismos de autofinanciamiento, especialmente en 10 años atrás. Esto comienza a cambiar en los últimos 10 años, y es muy importante que se haga, pero inicialmente la gran explosión de los posgrados se hace cuando el neoliberalismo reduce la inversión pública en educación y las universidades comienzan a inventar formas para captar recursos y los posgrados pasan a ser el mecanismo más eficiente para hacerlo.
Primera característica. Esto ocurrió en Argentina y en muchos otros países. Segunda característica, las enormes disputas académicas que hay en las comunidades científicas nacionales, que llevan a que los posgrados muchas veces representen las enormes tensiones que se generan en la comunidad científica. ¿Sí? Esto explica que, por ejemplo, en muchas universidades, en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, el gran desafío que tiene Fernanda Saforcada, que ha dirigido y creado la red de posgrado en estos últimos años, es que uno de nuestros objetivos es la cooperación y nosotros tenemos que poner a cooperar mediante mecanismos solidarios de intercambio, etcétera y tal, a instituciones, a posgrados que están en la misma institución. Y lo más difícil es que cooperen posgrados de una misma institución porque su origen está vinculado a un proceso de disputa interna que llevó a que dos grupos de educación en la Facultad de Educación diferentes crearan dos maestrías en educación. La maestría en educación popular y la maestría en educación democrática. Y ustedes saben los problemas que es de tratar de que dos grupos de izquierda se pongan de acuerdo en algo, ¿sí? Especialmente en la academia. Entonces, todos quieren cooperar con los otros países, pero no quieren cooperar entre sí. Y esto, que no es un detalle de color en el diagnóstico de las universidades, ha sido en el caso de los posgrados uno de los factores más complejos a la hora de pensar un sistema que se hace cada vez más diversificado, se hace cada vez más también difícil de financiar. Este también es el problema que en los gobiernos, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, etcétera y tal, Uruguay, ¿sí? En donde los gobiernos asumen una decisión de financiar, y esto es muy claro en las ciencias sociales y no podemos dejar de reconocerlo, es enormemente complejo porque la superposición es grande. En otras ciencias esto no ocurre de forma tan clara. No quiere decir que nosotros tenemos que parecernos en las ciencias sociales y las humanidades a las ciencias naturales, a las biomédicas y a las ciencias básicas, matemáticas, y otras más, física y las otras. Lo que sin lugar a dudas hace, no sé si este es el caso de Francisco, pero digo, a los gestores de ciencia y tecnología, lo que se les hace muchas veces complejo es entender la enorme pluralidad de instituciones que hay, ¿sí? Sobre los mismos temas, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Porque en definitiva, desde las ciencias duras, estas diferencias se ven desde un punto de vista paradigmático, teórico. Trabajan con diferentes concepciones. No trabajan con diferentes concepciones, trabajan con exactamente la misma, ¿sí? Y esto es una de las características del desarrollo de los posgrados, en donde se combinan necesidades de captación económica de recursos y la complejidad cada vez más diversa y tensionada de las comunidades académicas. La cuarta cuestión es la cuestión de la calidad. Las otras dos últimas las diré muy rápidamente, pero me gustaría concentrarme algunos minutos en estas para ya comenzar a concluir. Quien se enfrenta a analizar qué ocurrió con la calidad en los últimos años en América Latina, lo primero que observa es una gran paradoja, ¿sí? Y de cierta forma una especial frustración. Quienes colocaron el tema de la calidad en el debate de la educación latinoamericana y caribeña fueron los sectores progresistas y de izquierda, los intelectuales críticos, que empezaron a decir que el gran problema de la expansión de los sistemas educativos tenía que estar directamente asociado al contenido, que democracia no era una cuestión de forma, que la democracia no es solamente un sistema de instituciones acogedora de los más pobres, sino también un conjunto de instituciones que cumple funciones sociales específicas y que hace que el acceso de los más pobres a esas instituciones se transforme genere una transformación significativa de las condiciones de vida de los más pobres. O sea, la democracia no es solo una cuestión de forma, sino también de contenido. Y cuando aparece este debate, es de la radicalización de la democracia, de salir de esta democracia formal, delegativa y puramente procedimental a una democracia más sustantiva. El problema de la calidad de la educación aparece, porque nuestros sistemas educativos, si nosotros estamos analizando la universidad, pero analizáramos todo el sistema, también se desarrollaron de esta forma, mediante un proceso que en algunos textos hemos denominado de inclusión excluyente, porque antes a los pobres se los excluía manteniéndolos fuera de la escuela, pero también en cierto momento, en la década del 80 y en las transiciones, los pobres empiezan a entrar a la escuela, pero empiezan a entrar a las escuelas pobres, para los pobres en situaciones de extrema exclusión, sin profesionales de la educación, sin condiciones de aprendizaje y en una enorme situación de necesidad vivencial profunda asociada a la violencia, el hambre, la desnutrición, la desigualdad, la discriminación,
etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, los sectores de izquierda del campo académico de la educación empezaron a decir, señores, aquí hay un problema de calidad. O sea, no es solamente tenerlos adentro para sacar la estadística y decir que ahora los pobres están adentro de la escuela. El gran problema es cómo en la escuela se garantiza el derecho a la educación, y el derecho a la educación es un bien común. Esto se le debe garantizar a todos por igual. Calidad es entonces igualdad. Hasta ahí la batalla la teníamos ganada, hasta que el Banco Mundial se hizo de la palabra calidad, hasta que los gobiernos neoliberales la impusieron en la agenda, y calidad empezó a ser sinónimo de productividad, de eficiencia, de criterios de capacidad productiva de los agentes que actúan en el sistema para mostrar resultados, ¿sí? Y resultados cuantitativos. Y es en este sentido que la calidad dejó de ser vista como un proceso de construcción democrática para ser vista como un resultado numérico que puede ser fijado en un determinado momento, y ese resultado ser el ejemplo de todo un proceso y relaciones que se han instituido a lo largo del tiempo que se sintetizan casi en una especie de metafísica del número, en ese número que me dice cómo las instituciones funcionan, ¿sí? Y calidad pasó a ser sinónimo de rankings. Y ranking sinónimo de un conjunto de indicadores que son una foto, una instantánea, que resume historia, producción, dinámica, relaciones, ¿sí? Proyectos, peleas, luchas, etc. ¿Sí? Este tema debería ser motivo de investigación para nosotros, porque ha sido una enorme victoria cultural del neoliberalismo que nos haya impuesto a lo largo de estos últimos años que discutir calidad es discutir indicadores. Esto significó la derrota de algunas evidencias que la investigación educativa había mostrado durante muchos años y que había sido muy bien mostrado. Por ejemplo, que la educación es un proceso y es un sistema de relaciones sociales, y que en el capitalismo, decían los teóricos marxistas de los años 70, el capitalismo genera relaciones sociales en el campo de la educación que son relaciones sociales de producción que de cierta forma reflejan y traen hacia el interior del sistema escolar las relaciones capitalistas de producción. Y es por eso que la educación en muchos momentos reproduce sin lugar a dudas el sistema, y también la educación es un espacio de lucha de clases, porque en la educación se pueden desestructurar esas relaciones sociales haciendo de la educación un proceso emancipatorio. Esa batalla en los 70 la habíamos ganado. Hoy la perdemos en la medida en que cuando se habla de educación, se habla de que yo puedo en la educación, a partir de un indicador, determinar qué es lo que pasa en ese sistema de enorme complejidad en términos de relaciones. Es un proceso de despolitización de la educación mediante el cual la calidad es vista como una dinámica pura y exclusivamente reducida a los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados que se pueden medir. ¿Y cuáles resultados se pueden medir? Los resultados que yo puedo cuantificar de forma homogénea comparando instituciones. Por ejemplo, en la producción científica, qué producen y quién cita lo que producen nuestros investigadores. Bueno, se complejiza la cosa. Porque ¿cómo hago para hacer eso comparando, por ejemplo, 200 países del mundo? ¿Sí? Bueno, empezaron a surgir, inclusive bajo el influjo de las recomendaciones metodológicas de algunos organismos internacionales, una enorme cantidad de organismos que empezaron a traernos metodologías de cómo hacer esto. Entonces, por ejemplo, en la educación se dijo, bueno, hay que hacer rankings, para poder entender cómo funciona el sistema universitario, hay que hacer rankings nacionales y rankings internacionales. Y los rankings internacionales tienen que usar los mismos parámetros, porque si no voy a estar comparando bananas con tomates o con caviar, y esto me puede dar. Entonces tengo que comparar lo mismo. Entonces, por ejemplo, citaciones. ¿Sí? ¿Quién cita a los científicos? Muy bien. Entonces, ¿cómo saber quién cita a los científicos? Bueno, hay grandes indexadores internacionales de revistas que, por ejemplo, permiten ver, a partir del análisis de esas revistas, qué científicos son citados. Lo que nadie se percató es que el 85%, 87%, en algunos casos 90% de esas revistas son en inglés. Por lo tanto, si quiero saber quién cita a quién, tengo que tener como prerequisito o que quien escribe en inglés sepa las lenguas de las otras regiones del mundo, entre otras, por ejemplo, el español o el castellano, y que lo lea. Pero además de que lo lea, que lo cite en publicaciones en donde justamente, dada la necesidad de contabilización de los indexadores, cuanto más citaciones en inglés hago, mejor me posiciono.
porque me empiezan a buscar a mí como citador de otros que están siendo muchas veces citados, lo que llevó a que no solo los latinoamericanos y latinoamericanas que escriben no sean citados en inglés, sino que citen a muchos autores en inglés para poder entrar en los sistemas de búsqueda que organizan a la producción por niveles de consulta, como el Google. ¿Sí? Cuando ustedes ponen en Google movimientos sociales, le van a aparecer trabajos que fueron publicados por Claxo. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando va a buscar cosas de movimientos sociales entra a la biblioteca de Claxo, que tiene 1 millón de consultas mensuales. Si tenés 1 millón de consultas mensuales, te tira para arriba todo lo que aparece. Así funciona Google. Y así funcionan esos sistemas. Entonces, si yo quiero que me citen, tengo que empezar a citar a otros en inglés, porque el que yo cité me ve que lo cito y puede interesarse por mi texto. Si yo cito a Fernanda Saforcada y Fernanda Saforcada me cita a mí, bueno, tengo que esperar que algún día Fernanda Saforcada empiece a publicar en inglés para que yo pueda aparecer en sus textos y alguien se interese por los míos. Este es un sistema extremadamente perverso que lleva a las citaciones. Este es uno de los indicadores, citaciones. Segundo, nivel de formación y experiencia, años de antigüedad en los posgrados. Esto es muy bueno para América Latina ahora, porque nosotros empezamos, como decíamos antes, a desarrollar los posgrados. Pero esto empezó en América Latina durante los últimos 10 o 15 años. La única excepción a esto son México y Brasil. Piensen ustedes que el gran proyecto de posgrado se inicia en América Latina a fines de los años 60 y se instala el gran proyecto internacional de posgrado en Chile, que durante el gobierno de la Universidad Popular empieza a ganar enorme desarrollo con la sede de la Flaxo Chile como lugar de referencia, en donde estaban todos los grandes intelectuales latinoamericanos. Intelectuales que después del golpe se van para diversos países, pero fundamentalmente para México, y es a partir de ahí, y estamos hablando del 73, 74 y 75, que se empiezan a desarrollar los posgrados. En México, que junto con Brasil son los dos países que lo empiezan a desarrollar. En el resto de América Latina son de los años 80 y 90 y fundamentalmente de esta última década que se desarrollan los posgrados. Por lo tanto, medir experiencia y formación de posgrado de la comunidad académica es una enorme trampa para nosotros porque empezamos hace poco. ¿Sí? Es como si yo quisiera medir aquí en Venezuela el grado de eficacia democrática del gobierno popular venezolano midiendo la cantidad de personas con 40 años con estudios superiores. ¿Hay gente que en las universidades, nuevas universidades populares que se crearon en Venezuela, tiene más de 40 años? Claro que sí, pero no son tantos. El gran número de alumnos que entran son estudiantes jóvenes. Por lo tanto, si la productividad se mide por los de 40 años o más que tienen estudios superiores, tengo que esperar 10 años o un poco más a que los estudiantes que entran acá tengan 40 para contarlos. Mientras tanto, en Venezuela no ocurrió nada. Los indicadores pasan a ser muy complejos. Por ejemplo, si yo digo que una buena universidad es una universidad que ha tenido premios Nobel. América Latina pierde todas. Menos Argentina y México, que son los únicos países que tienen premios Nobel. Y Argentina, bueno, tendría que hacer un esfuerzo porque los premios Nobel, lamentablemente, en el área de ciencia que tenía Argentina no trabajaban en la Universidad Argentina. Ahí podríamos pelear por lo menos que estudiaron en la Universidad Argentina y que eso nos cuente aunque sea medio punto. Porque alguien podría decir, sí, pero cuando se ganó el premio Nobel Milstein, premio Nobel de Química, ¿sí?, que es un argentino, trabajaba en Inglaterra. Punto para Inglaterra, no para Argentina. ¿Sí? Pero bueno, no tenemos tantos premios Nobel. ¿Sí? Entonces, empezamos a seguir una serie de recetas que nos permiten hacer rankings, y los rankings, cuando se hacen rankings de las 500 mejores universidades del mundo, América Latina tiene la suerte de que tenga 1 o 2 universidades entre las 500 mejores. Y ahí aparece la prensa de América Latina, es decir, esto demuestra la falta de calidad del sistema universitario latinoamericano. ¿Dónde están las universidades venezolanas? Y no están hablando de la bolivariana, de la central. ¿Dónde está la Universidad Central de Venezuela en el ranking internacional de las 500 mejores? No aparece. ¿Y qué significa? ¿Que es una mala universidad? No, significa que los criterios que se han utilizado para medir su productividad no condicen con lo que ha sido la experiencia, la tradición y el desarrollo de sus políticas científicas y académicas a lo largo de los últimos 50 años, no de la última década. Es absolutamente imposible para cualquier universidad pública latinoamericana entrar en esos rankings. Una de las pocas universidades que puede entrar en esos rankings es la Universidad de San Pablo, la Universidad de Campinas, a veces la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas poquísimas instituciones. La Universidad Católica de Chile. Ahora, y la Universidad de México en general solo en los rankings de las 600 mejores universidades. Claro, cada país estira el ranking un poco más, como las 200 no entramos, las 300 no entramos, las 400 no entramos. Entonces ha habido casos de países que dicen estamos entre las 1000 mejores universidades del mundo. Y hay una de las 200 universidades que hay en el país
que es la 1000. Porque si uno es 900, estamos entre las 900 mejores, 950. Siempre que uno dice en qué lugar está en el ranking, menciona su lugar porque es hasta donde llega. Nadie va a decir que está entre las 1000 mejores universidades y es la primera. ¿Sí? Bueno, y esto que ha llevado también a una enorme despolitización del debate de la calidad en nuestros países. Por ejemplo, es curioso, me perdonarán mis amigos y compañeros brasileños por el ejemplo, pero es curioso que la mejor universidad latinoamericana sea la Universidad de San Pablo. Bueno, es bueno que ustedes sepan que en la Universidad de San Pablo, este año, no entró en el curso de Medicina, de Derecho, de Ingeniería Industrial y de los cursos más competitivos de la universidad, ningún alumno o alumna negro o negra. Entonces, de calidad. O sea, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que es la que yo trabajo, 50% de las vacantes del curso de medicina están destinados a alumnos y alumnas de las escuelas públicas, negros y negras. Nunca aparecemos en el ranking, es una especie de invitación al suicidio, donde todos los años decimos no estamos nunca, no aparecemos. ¿Pero qué estamos midiendo? Porque el nivel de despolitización de los indicadores nos lleva hoy a simplemente pasteurizar cualquier relación a la función social que cumplen las universidades en nuestras sociedades y en el papel que tiene la formación universitaria para la construcción de justicia social y para la promoción de políticas de desarrollo nacional que permitan contribuir desde la universidad a políticas de transformación y de cambio autónomo en nuestros países. El otro día cuando me llamaron justamente de una radio para preguntarme qué opinaba del nuevo ranking que había salido, la USPI había bajado, porque ni siquiera la Universidad de San Pablo está entre los mejores. Entonces, ¿por qué me parecía que había pasado? Y yo le digo, ¿saben lo que me parece? Es lo siguiente. Hoy, le digo a la periodista, hoy se van a morir en el mundo 18.000 niños y niñas. Y se van a morir, ¿sabe por qué? De pulmonía, de difteria, de fiebre amarilla. Hoy se mueren 18.000 niños y niñas por causas que perfectamente podríamos haber evitado. ¿Y sabe usted qué pasa? Ningún alumno y alumna del curso de medicina de la USPI se enteró. Y por eso no está en el ranking. Me dice, pero si eso no lo mide el ranking. Entonces hagamos un ranking que mida eso. ¿Por qué no es bueno una universidad en la cual sus estudiantes cuando entran se angustian, se sufren pensando de que hoy morirán 18.000 niños y niñas por causas que perfectamente podríamos haber evitado? Esa dimensión social de nuestras universidades ha desaparecido. Ese compromiso político, profesional de nuestras universidades no aparece en ninguno de estos rankings. Y no quiero decir que si lo midieran nuestras universidades nuevas saldrían mejor posicionadas, pero al menos tendríamos algunos indicadores para saber qué estamos haciendo en la educación superior de una forma bastante diferente al que hoy se mide. ¿De qué forma estas instituciones están siendo una oportunidad para la promoción de la igualdad y de la justicia social? Porque en Brasil solo se mira la Universidad de San Pablo y no se mira que en la última década el gobierno brasileño, por ejemplo, ha creado más universidades públicas que todos los gobiernos de 1969, que la primera universidad pública de Brasil se creó en 1919 y el presidente Lula creó en 6 años 14 universidades públicas y que en los últimos 40 años se habían creado 12. O sea, en menos de una década se crearon 14. Esas universidades públicas sistemáticamente aparecen desprestigiadas, descalificadas como pésimas universidades comparadas con las grandes universidades de élite que todavía existen en el país. Cuando se quiere hablar de las universidades de Brasil, se mira la Universidad de San Pablo, pero no se mira las universidades de frontera, la Universidad de la Cooperación con África, que se creó en el estado de Ceará, no se mira la Universidad de Amazonas, no se miran las universidades de la Universidad del ABC Paulista. Todas esas universidades públicas, como la Universidad Bolivariana y otras universidades en América Latina, han tratado de generar una combinación que sigue siendo compleja y que no siempre realizan, pero que tienen como horizonte, que es calidad y democratización, oportunidad y derecho. Entonces, el debate sobre la calidad no puede dejar afuera estas instituciones. 254 campus creó el presidente Lula en 8 años de gobierno y se habían creado durante todos los años de transición democrática, incluidos los 2 mandatos del presidente neoliberal Fernando Henrique Cardoso, 12. 240 y pico contra 12. ¿Sí? Se crearon en una década más escuelas técnicas de educación superior que las que existían en Brasil desde el siglo XIX.
Claro, esas escuelas son para pobres. ¿No? ¿Publican sus profesores en índices internacionales? No. ¿Publican en inglés? No. ¿Sus alumnos leen inglés? No. ¿Alguno de ellos será premio Nobel? No. Y entonces no pasa nada. ¿Sí? Y se las desconsidera, se las humilla, y sin lugar a dudas no deja de aparecer nunca un periodista que esté dispuesto a mostrar que eso evidencia que el país sigue en la más absoluta ignorancia, cuando la ignorancia es la del periodista, que no puede ver que el país se diversifica, que el país se complejiza y que el problema de la calidad pasa por otro lado. Finalmente, las dos últimas tendencias, el tema del trabajo, de la asociación de la política universitaria a los modelos de desarrollo productivo y finalmente el financiamiento. Con relación al desarrollo productivo, esto tiene mucho que ver con el punto anterior, por eso creo que puedo pasarlo un poco más rápido. Esta exacerbación del discurso que asocia la producción, entre comillas, universitaria a la producción en su sentido más literal, el mundo productivo, el mundo del trabajo en sus diferentes vertientes, sin lugar a dudas tiene que ser puesta con algunos matices. Yo particularmente creo que la universidad tiene que ser un factor fundamental de promoción del desarrollo económico y productivo nacional y que a las universidades le cabe una responsabilidad enorme en la generación de ideas, de propuestas, de proyectos y de programas para el desarrollo económico y productivo. Pero esto no necesariamente quiere decir que la única forma de contribuir es con un tipo de modelo de desarrollo productivo y con un tipo de producción de resultados económicos de la universidad que estén asociadas a las reglas competitivas que los mercados nos imponen. Porque de nuevo, ¿por qué no es más productiva una universidad que, por ejemplo, estudia cómo solucionar los problemas de mortalidad infantil, o por qué aparecen todas las referencias internacionales como de menor calidad si estudia esto, a que si desarrolló una patente que puede ser comercializada en el mercado tan competitivo, sesgado y antidemocrático de medicamentos, haciendo que una gran multinacional se llene de dinero y los problemas de salud pública continúen estando como siempre estuvieron? ¿Sí? Entonces, el problema de la asociación entre desarrollo productivo y universidad es un tema bastante más complejo y es un tema de disputa en el cual nosotros tenemos que empezar a intervenir, porque no necesariamente es más productiva una universidad en donde el resultado económico se traduce en el aumento sistemático de salarios de los egresados del sistema universitario. ¿Sí? Que es en general criterios que se utilizan, o simplificaciones como las que se utilizan, por ejemplo, en el caso de Corea, ¿sí? Donde siempre los comparan con Corea, ¿sí? Y se dice, bueno, pero Corea ha llegado a ser lo que es porque tiene un sistema universitario altamente dinámico y competitivo. Yo entiendo que para leer coreano es más difícil que leer inglés, pero hay muchos textos en inglés que hablan sobre Corea y muestran lo que pasó en Corea, y en Corea no pasó el proceso que nos cuentan tradicionalmente de que las universidades se modernizaron, y porque se modernizaron, el sistema productivo coreano se modernizó y Corea pasó a tener la capacidad productiva y competitiva que tiene a nivel mundial hoy. Ocurrió exactamente lo contrario. El sistema productivo coreano primero se desarrolló y hubo sí en Corea, a partir de una visión muy tecnocrática, un desarrollo universitario que estuvo directamente relacionado para subordinar la universidad a ese modelo de desarrollo. Ahora resulta que cuando los gobiernos posneoliberales en América Latina dicen que tienen política de desarrollo y quieren que la universidad la siga, eso es autoritarismo. Pero cuando los coreanos lo hicieron, no. Cuando los coreanos hicieron eso es dinamismo de mercado, eso es capacidad productiva. Vayan ustedes en Corea a pedir recursos para hacer investigaciones que no estén directamente vinculadas a las políticas prioritarias de desarrollo que tienen las agencias de financiamiento de la investigación. No consiguen un único centavo. ¿Autoritarismo? No. Un modelo de desarrollo que es un modelo de desarrollo económico muy particular, asociado y subordinado a una política universitaria. ¿Queremos eso para América Latina? No sé. Por lo pronto, lo que tenemos que saber es que no, en ningún país del mundo nunca, porque se desarrollara la investigación en las universidades, la producción de ese país mejoró. En ninguno, porque el proceso al contrario, es mejorando las condiciones efectivas de desarrollo del país, y yo creo que en este contexto latinoamericano la discusión es muy importante, porque se están discutiendo modelos de desarrollo, un modelo de desarrollo inclusivo, popular, democrático, un modelo de desarrollo excluyente, como históricamente tuvimos. Entonces tenemos que discutir cómo la universidad contribuye al desarrollo, pero cómo contribuye a esos dos modelos de desarrollo, al excluyente o al inclusivo, y pensar que es muy importante que las universidades se asocien con pluralismo, con autonomía y con dedicación a contribuir con conocimientos e investigaciones necesarias para el fortalecimiento del desarrollo. Pero eso es mucho más complejo que como comúnmente nos presentan, porque cuando nos dicen relación entre universidad y mundo del trabajo se está refiriendo
universidad y mundo capitalista del trabajo, excluyente, discriminador y desigual. Y se dice que la mejor universidad es la que más contribuye a eso, ¿sí? Y es en este sentido que nosotros tenemos que inclusive cuestionar cómo funciona ese mercado, porque fíjense ustedes qué curioso, de nuevo las mujeres, y Alba me va a perdonar que me meto en los temas que le escucho a ella o a otras compañeras y compañeras hablar y después repito, por ahí digo alguna barbaridad. Pero un tema que es muy claro, ¿quiénes son las que más se beneficiaron de nuevo sobre el acceso a la universidad? Las mujeres. Bueno, muy bien, entonces las mujeres entraron en el sistema universitario y si entraron en el sistema universitario se formaron como profesionales. Si se formaron como profesionales, salieron al mercado y cuando salieron al mercado, el mercado les reconoció generosamente ese enorme esfuerzo que hicieron. No. En América Latina, hace 30 años, que son los que estamos analizando, podríamos ser más, las diferencias salariales entre hombres y mujeres se mantienen casi inalteradas en buena parte de nuestros países, inclusive en muchos de nuestros países postneoliberales, y esto es bueno decirlo, porque es una de nuestras asignaturas pendientes. Sigue habiendo diferencias de género muy profundas en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo define como principio de inclusión al mercado la igualdad que está constituida y defendida por la ley, pero que no se cumple. Porque inclusive peor, en los niveles más altos de la formación universitaria, las diferencias salariales muchas veces son más altas. El sistema no solo castiga a las mujeres, sino que cuando tienen más formación, se les hace mucho más difícil la inserción, las tasas de desempleo de mujeres son mucho más altas y las diferencias salariales son más altas, inclusive que entre las mujeres y hombres que tienen estudios primarios incompletos. El sueldo promedio de una mujer médica negra formada en medicina en una universidad pública brasilera se asemeja al sueldo promedio de un hombre con estudios secundarios, blanco en Brasil. ¿Cómo es? Llegar a ser médica para una mujer negra es en Brasil un esfuerzo, una dedicación, una capacidad, como le gustan a los analistas del mercado de decir, de empoderamiento y emprendimiento brutal. ¿Por qué el mercado no la premia? No hay que premiar a los mejores, a los que se esfuerzan, a los que surgen. Cuando sale al mercado va a tener un sueldo promedio semejante al de un hombre blanco que ha terminado la escuela secundaria. Y un hombre blanco que ha terminado el curso de medicina en esa misma universidad va a tener un sueldo 50 o 60% superior al de ella según el estado o según la ciudad. Es ahí que aparece la presidenta Dilma con muy buen criterio de decir, señores, acá hay un problema de que los médicos en Brasil están siendo formados con criterios profundamente elitistas. Y empieza un proceso de democratización que se llama Más Médicos, de acceso a la medicina mediante la posibilidad, que como también ocurrió en Venezuela, médicos extranjeros vengan a trabajar. ¿Sí? Porque los médicos brasileños no solo pertenecen, muchos de ellos, a la alta sociedad, sino que a los que les queda para trabajar en las áreas de pobres son a los más pobres, porque el mercado los excluye en las áreas de élite. Porque es altamente difícil que un médico negro se ponga un consultorio en un barrio de clase media o de clase media alta en Brasil, porque el mercado lo excluye, porque la gente no lo elige. Porque la discriminación de género y la discriminación sigue existiendo en el mercado, aunque en el sistema educativo se haya relativamente democratizado con relación a las cuestiones de género y a las cuestiones raciales. Esto quiere decir, pensar la relación entre la educación y el mercado de trabajo es siempre mucho más complejo, porque si se quiere solamente cambiar la educación y no se quiere cambiar el mercado de trabajo, vamos a llegar a este callejón de sin salida que llegamos siempre de pensar que el mercado se autorregula y que el mercado sabiamente encuentra las fórmulas para equilibrar las diferencias y no lo hace. El mercado profundiza las diferencias, el mercado excluye, el mercado discrimina, y si se quiere tener un mercado más igualitario, más equitativo, es necesario que el mercado sea regulado, que el mercado sea intervenido, como se hace en la política educativa, porque la política educativa se hizo más democrática porque los estados intervinieron en la educación haciéndola más democrática. Y lo mismo tienen que hacer en el mercado de trabajo para que el mercado de trabajo sea más democrático, porque si no, todas las conquistas sociales de la educación no se realizarán en el sistema productivo. Politizar el sistema productivo y no pensar que es producto de los milagros o de la sensibilidad empresarial. Y finalmente, el tema del financiamiento. El financiamiento ha dado origen a complejas dinámicas de privatización que no están dadas porque las universidades públicas son vendidas a los grandes capitalistas, no es esta la privatización del sistema, sino la introducción de mecanismos de privatización cada vez más complejos que están, por ejemplo, vinculados a los sistemas de evaluación.
Piensen ustedes que hoy empresas, yo les traje aquí para los que les interesen un ranking, que es el ranking QS de una empresa norteamericana, que ofrece servicios de acreditación, de evaluación, y mediante el ranking uno se posiciona, se encuentra cuando se encuentra, este es el ranking de las 500 principales universidades de América Latina, uno no se encuentra aquí, entonces va a KS y le dice, ¿cómo hago para estar aquí? ¿Sí? Y lo hacen muchas universidades públicas, y esto es privatización también, o sea, la complejidad del fenómeno de la privatización en América Latina no se ha dado solamente por la reducción de la inversión pública, porque en muchos países ha aumentado la inversión pública, sino también por estrategias de mercado que se han introducido dentro de la educación superior, mediante también la introducción de grandes grupos económicos. ¿Sí? Hay en nuestros países la intervención de grupos económicos, la educación superior es uno de los negocios más rentables que hoy existen a nivel mundial. E intervenir en este negocio es, sin lugar a dudas, muy atractivo para muchos sectores. De cualquier forma, lo que nosotros tenemos que reconocer es que en estos últimos 10 años, particularmente en América Latina, el más significativo aumento de inversión en educación superior ha ocurrido en los países progresistas, posneoliberales, democráticos y de izquierda que tenemos en la región. Cuando uno mira, inclusive eso, la tendencia en la última década tiene un efecto casi explosivo porque estos gobiernos han invertido mucho más en educación superior, en una educación superior, como les decía, más compleja, más diversa, en donde no necesariamente las instituciones tradicionales son las beneficiadas por este aumento del financiamiento, pero sí que en el conjunto es muy significativo. En Brasil, por no mencionar Venezuela, el presupuesto universitario se ha triplicado en la última década. ¿Se ha triplicado cómo? ¿Sí? Si uno va a la USP, la Universidad de San Pablo que les mencionaba antes, los estudiantes tomaron el rectorado recientemente reclamando la baja inversión educativa. Se ha triplicado. No necesariamente los centros de élite continúan siendo hoy los privilegiados de este aumento del financiamiento. Y esto genera en el campo del financiamiento una enorme tensión social. Buena, mala, negativa, no sé, pero real. Porque los grupos diferentes que actúan en el sistema universitario presionan, tensionan, y el financiamiento ha pasado a ser un tema, sin lugar a dudas, de una disputa mucho más compleja que lo era hace 30 años atrás. Tenemos entonces en América Latina enormes complejidades, trabas y limitaciones en la democratización de la educación superior, pero también enormes oportunidades y posibilidades de ampliación de las oportunidades y del desarrollo de un sistema educativo más justo para sociedades más justas. Han habido, sin lugar a dudas, avances, y fortalecer y radicalizar esos avances es hoy nuestro principal desafío. Para hacerlo necesitamos crear espacios como el que se ha creado en esta conferencia venezolana de los centros Claxo, espacios de debate, de discusión, espacios plurales, espacios abiertos, pero espacios fundamentalmente comprometidos con la construcción de un futuro mejor para nuestras universidades y de un futuro mejor para nuestras sociedades. Actuar, como decía Chávez, y se nos recordaba aquí al comienzo de esta mesa, actuar pensando, actuar reflexionando, actuar investigando, acercarnos a la posibilidad de imaginar un futuro universitario que esté directamente asociado a la construcción también que debemos hacer en términos imaginarios, culturales, simbólicos, de sociedades mucho más justas y democráticas de las que ya tenemos. Esto, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con aquel ideal libertario, democrático, emancipador, revolucionario de la universidad que se pensaba algunas décadas atrás, también con aquello que alguna vez dijo el Che Guevara cuando decía que la universidad se pinte de negro, se pinte de indígena, se pinte de campesina, se pinte de mujer. Cuando la universidad decía se comprometa con las grandes necesidades del pueblo, y comprometiéndose con las grandes necesidades del pueblo sea capaz de construir un horizonte de utopía y transformación. Muchas gracias.